Y todos me conocéis, creo. Así que no hace falta presentación. Y de que antes algunas personas les he dicho, espero que no perdamos la fe con esta sesión. No, es un poco broma. Es un poco broma porque la reflexión a veces sí que tocará puntos en los que pondremos en crisis nuestra cultura. Nuestra cultura, no cultura contemporánea, sino nuestra cultura occidental. O yo voy a intentar ponerla en crisis en algún punto, ¿no? Esta mañana, así por hacer una cosa sintética, estaba en el Colegio Monterrey y he buscado en Google imagen de la Virgen. Entonces, si uno da un pantallazo a Google, al buscador de imágenes de la Virgen, hay que poner imágenes de la Virgen, porque si pones solo Virgen, pues hay muchas cosas que no son imagen, y luego buscas imagen, pues entonces, y salían unas imágenes, para mí, pues verdaderamente decepcionantes desde el punto de vista de lo que yo voy a hablar. Fijaos que el arte ha sido el modo en el que las personas que han tenido una mayor capacidad de acercarse a la realidad de este mundo a través de los sentidos han querido plasmar su interioridad, es decir, sus afectos interiores, dejarlos expresados, para que aquellos que al contemplar aquello que ven se sientan también conmovidos del mismo modo que el artista que contempla la naturaleza trata de atisbar las manos del Creador, la acción del Creador. Esto que vamos a hablar hoy tiene que ver precisamente con eso. Nosotros somos herederos de una tradición ya de varios siglos de una cultura visual que ha querido relacionarnos también hacia lo sobrenatural a través de una imagen. Una cultura que ha tenido momentos importantes de crisis y también momentos de salir de esa crisis. Y que a mí me parece que en este tiempo pues está en una época de cierta crisis, no buena ni mala, o sea, no ni mejor ni peor, pero sí una cierta crisis. Mi interés por estas cuestiones viene a través de la arquitectura, como arquitecto que soy, y a través de una tesis doctoral que hice sobre el grupo que en España introduce la abstracción. Y pongo esta imagen, mi tesis doctoral en liturgia tiene que ver con esto, pongo el título para que más o menos se entienda por qué hablo de estas cuestiones, y pongo esta imagen que es una iglesita de las muchas que se hicieron en España con motivo de la colonización, es decir, había que construir nuevos pueblos para que la gente tuviera vivienda y pudiera trabajar en el campo, etc. Habían perdido muchas personas viviendas y esta lo hizo un gran arquitecto, Antonio Fernández Lamo, y encargó para esa iglesia un retablo porque en esa época pues dijeron, vamos a hacer cosas adecuadas a nuestro tiempo, ya que hacemos nuevas iglesias, y encargó este retablo a un artista de Zaragoza, Pablo Serrano. Bueno, pues la mayor parte de las iglesias que en esa época se hicieron, pues lo que tenían como, digamos, solución iconográfica ya no existe, han desaparecido, ¿no? Esta es la imagen que había hecho Pablo Serrano, y eso es lo que hoy hay, ¿no? Ya no existe, por supuesto, nada del retablo, un crucifijo cualquiera, una imagen de no lo que sea, ¿no? Pues, ¿no? Eso de la imaginería, digamos, tradicional de Oloto, y lo que había, pues se ha tirado y ya está. Esto lo digo esta era la fachada de esa iglesia, tampoco ya existe. El Vía Crucis, fijaros que tiene una expresión bastante plástica, bastante, digamos, propia, pues sí que se mantuvo. Esta imagen es de un santuario que está en Guipúzcoa de los años 50, el santuario de Aránzazu. Tengo compromiso de ir a visitarlo con algunas personas aquí presentes que tienen el nombre de esta advocación mariana, y no diré más datos. Pues este lugar, a mí como estudiante, cuando fui la primera vez, me cautivó. Y es el retablo más grande del mundo. Este retablo es el más grande del mundo hecho en madera. Y tiene una imagen de 25, no llega a 30 centímetros, la imagen de la Virgen. Esta imagen de la Virgen. Todos los que intervienen en esta obra
fueron grandes artistas consagrados, ¿no? Pues San Luis, Chillida, Oteiza, Lucio Muñoz, hizo todo este magnífico retablo. Pues es que la Virgen estaba antes así, esa es la antigua basílica o santuario de Lanzazu. Y esto era la solución arquitectónica y cómo estaba la Virgen, es decir, la Virgen solo se veía la cara del niño y de la Virgen. Por cierto, los franciscanos de Lanzazu, que son muy simpáticos, cuando tú ves esa imagen de cerca, ahora si la pusiéramos de frente todavía sería más evidente, te dicen que la Virgen es una Virgen que escucha muy bien. Escucha muy bien. Bueno, pero fijaros cómo la devoción, el modo en el que el pueblo de Dios necesitaba a la Virgen rodearla de riqueza, hasta el punto que pues ya la Virgen pues solo se ve. Pero todo esto para concluir en esto, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que este proceso que se dio en un momento dado en la cultura contemporánea de esos años, es un proceso que tiene un itinerario que tal vez aquí lo toquemos un poco, pero al que el pueblo fiel no ha alcanzado, no ha sabido continuarlo. Y es porque, por un lado, ha avanzado la cultura, la filosofía, el arte, el pensamiento, y la fe pues no ha seguido ese itinerario. Esta es un icono muy conocido de Cristo, de uno de los grandes pintores de iconos, de Rublev, un icono que si uno piensa cómo es esa imagen, pues si alguien se encuentra a una persona que tenga este rostro, esta nariz y estos ojos, se pega unos sustos, ¿no? Directamente, ¿no? Y sin embargo, el beato es beato para los ortodoxos. Rublev fue uno de los pintores que tuvieron la mayor capacidad de expresar la trascendencia en sus obras, en sus iconos, y son los iconos más valorados para Oriente. De ahí que nosotros, la tradición oriental de los iconos se nos ha quedado muy lejos y casi no la comprendemos. Tenemos la ventaja de que para nosotros el arte sacro ha evolucionado con las distintas, digamos, estilos artísticos, por llamarlo de un modo. No en Occidente, no en Oriente, que el icono quedó como el modo de expresar esa realidad sobrenatural para traerla al pueblo fiel. Nosotros, cuando rezamos a una imagen, no estamos rezando a una imagen, esta fue una cosa que ahora no podemos entrar, pero fue la gran discusión que llevó a un concilio segundo de Nicea, porque lo que sucedía es que las primeras imágenes, como sabéis, luego hablaremos, los cristianos no representaban a Dios, como hizo el pueblo de Israel, pero de pronto empezaron a hacer imágenes de Cristo. ¿Pero qué pasaba? Que el emperador obligaba a las ciudades, cuando era elegido el nuevo emperador, que se llevase su icono, su imagen, y que allí se le ofreciese incienso y luces. Incienso y luces, que es lo que nosotros hacemos con las imágenes. Ponerle velas, incensarlo. Lo mismo, y claro, eso era un escándalo. ¿Cómo vamos a hacer lo que se hace con un emperador? Aquí hay una cuestión fuerte, ¿no? Porque fijaos que los cristianos, ya sabéis que normalmente se inciensa el altar, que es Cristo, el cuerpo de Cristo, el Evangelio, que es la palabra de Dios, y las imágenes. Y al pueblo fiel, que es imagen de Dios. Pero la imagen tiene, por tanto, un carácter de presencia, porque en la Escritura está Dios. Y en la imagen hay una presencia. Pero la presencia no es lo que está, el pigmento, sino es aquello a lo que nos conduce esa expresión. Bueno, es que esto sería muy largo, pero el Renacimiento tiene como particularidad una dimensión que es la objetivación de lo que uno está expresando. Es decir, la perspectiva
es sacar de la naturaleza, que es el lugar donde uno ve la realidad creada por Dios, sacar de la naturaleza las cosas y crearlas a partir de lo que uno quiere expresar y ordenarlas según a uno le parece. Uno es el dueño de aquello. Aquello ya no es lo que corresponde a la naturaleza, sino uno crea un rigor por el cual uno gobierna todo eso que se expresa. La perspectiva. Nada que ver con la pintura anterior al Renacimiento o la expresión plástica del Renacimiento, que a veces se dice, no, es que los antiguos no sabían de perspectiva. Claro que sabían de perspectiva. Sabían perfectamente cuando una cosa fugaba. Una cosa que fuga es una cosa que al llevarte a una dimensión que está en el infinito, crea una línea que no es paralela a las otras, sino que van todas en fuga, bueno, ya sabéis. Claro que sabían eso, pero a ellos no les interesaba plasmar la realidad desde el punto de vista del ojo que ve, sino plasmarla desde una perspectiva más bien sobrenatural. De nuevo, fijaros las caras de este pantocrátor, o el gesto propio del pantocrátor, o la forma del pantocrátor. No sabían de proporciones. Ese es el famoso Cristo que habló a San Francisco, ¿no? Fijaros las expresiones del rostro de Cristo, su imagen, pero que interesa la sangre, cómo brota de las llagas. Jamás la sangre brotaría así de una llaga, pero quiere expresar una realidad mística, ¿no? La sangre de Cristo que brota de sus llagas y nos lava del pecado. No interesa pintar la sangre realmente como es, ni tampoco a Cristo como un hombre es propiamente, sino es una imagen idealizada, una imagen sobrenatural. Como estos señores, porque todos estos señores tienen que ver con un proceso que, desde el nominalismo hasta Descartes, etc., tiene un proceso por el cual los hombres desconfían de lo que los sentidos ven y tratan de objetivizar en conceptos eso que uno conoce por los sentidos. Es decir, si yo digo árbol, aquí me parece una imagen. Entonces, cuando yo estoy viendo cualquier forma, trato de reconocer respecto a mis conceptos. Y esto hace que la realidad expresiva se limite a lo que yo conozco, o que trate de limitarlo a lo que yo conozco. De ahí que muchas veces la expresión artística que pretende mostrar realidades del espíritu, si uno no es capaz de identificarla con conceptos, muchas veces se siente como un poco sensación de incertidumbre, de duda, y a veces un poco de querer descifrar qué es eso que uno tiene delante. Lo cual supone que la realidad que uno tiene no la perciba desde un punto de vista de lo que uno ha conocido, sino de lo que uno ha registrado como conceptos. Porque nosotros conocemos muchas cosas que pasan. Una vez pregunté a un mariólogo que sabe mucho de apariciones y dije, una persona que ve una aparición, ¿eso que he visto es algo que se le presenta o es algo que ya ha visto antes? Interesante, ¿no? Nadie puede ver mejor, nadie puede ver nada que no haya visto antes. Y sin embargo, a veces vemos cosas que uno cree que, bueno, que me refiero interiormente, ¿no? Por eso en el mundo de los sueños. Porque el mundo de los sueños para el arte es siempre muy importante. Esta es una imagen que llevo siempre en mi móvil, es la que llevo, digamos, como referencia, y la gente cuando la ve dice, ¿qué cosa? Pues es la imagen de la Virgen, el icono de la Virgen más antiguo que hay en Roma. Y está en la iglesia si alguna vez vais a los foros, la iglesia de Santa Francisca Romana, ahí en la capilla está esta imagen, mide casi 2 metros por 1 metro de ancho. Es una imagen como para mí conmovedora, cuando uno ya tiene, digamos, una capacidad de mirar un poco más allá de
de esto que estamos comentando, ¿no? De la limitación del concepto que uno tiene. Esa imagen estaba en Santa María la Antigua, que es la primera iglesia que hubo dentro del Foro de Roma. Entonces esa imagen es una imagen que aparece en Roma y que probablemente pintaron romanos o gente cercana a Roma en el siglo IV-V. Y no podemos decir que los romanos no hubieran visto arte clásico. Fijaros la mirada, esto es lo siempre, ¿no? Los ojos de los iconos, siempre cuando uno no sabe mucho dice, ¿por qué pintan bizco? No saben pintar los ojos. Pero la mirada es de misterio. No me muevo mucho de aquí porque creo que igual se acoplan me quedo aquí, ¿no? Entonces igual tapo, estoy tapando, tal vez, no sé si te tapo, ¿sí, ¿no? Un poquito, ¿no? ¿Aquí tapo o no? Porque normalmente los ojos, a veces dicen algunos que conocen el icono, es decir, con un ojo nos mira a nosotros, con otro está dirigiéndonos a la eternidad. Esto es lo que sucede cuando uno participa de una celebración litúrgica y cuando participa de la Eucaristía. La Eucaristía no es algo que nosotros podamos ver con nuestros ojos. Lo que ante nuestros ojos se presenta es lo que sucede realmente. Pero muchas veces esta capacidad que hemos perdido de elevar nuestra mirada a través de lo que vemos hacia una dimensión un poco más etérea, esto es lo que a veces también nos impide alcanzar el misterio de lo sobrenatural, también en el hecho de que el pan sea el cuerpo de Cristo. ¿Qué es esto? El cordero inmolado que vio Juan en esa visión en la isla de Patmos, ¿no? Esa visión, pues que de pronto, pues, el misterio. Cuando hablo de ascensión me gusta mostrar esta imagen con frecuencia porque ¿qué es esto? Cuando algunas personas me preguntan sobre qué es lo que tú estás investigando. Y entonces, recuerdo una vez estaba comiendo y tenía un platito donde había un panecillo. Y cogí el platito y el panecillo. Y dije, ¿a qué se parece más la Eucaristía? Entonces me dijo, el pan. El pan no. Se parece más a un disco blanco. No, pero... sí. Hemos sido capaces, nuestra cultura, de interiorizar que en una forma pura, la más pura es el círculo blanco, el color más puro, está el cuerpo de Cristo, y es pan. Anda, vaya, que no crees esto, ¿no? Es una abstracción pura, asumida. Y esto es, ¿no? En las estancias de Rafael está esta pintura impresionante donde está explicando, ¿no?, el misterio de la Eucaristía o la disputa sobre la Eucaristía o el conocimiento a través de la revelación. Esto que está aquí es lo que está aquí, Cristo, que está delante del Padre intercediendo por nosotros, mostrando sus llagas, diciendo, he dado mi vida por vosotros. Bueno, pongo esta imagen, no me va a dar tiempo a nada de lo que está, pero están ahí, hay 200 imágenes y vamos a llegar a 60, pero da igual. A mí me hace mucha gracia una cosa que hace poco estaba en un curso de retiro y el que predicaba me decía, he visto que no, gente que no le reconocían cuando se apareció. Y daba a entender como que Cristo se disfrazaba para que no reconocieran, pero me estamos contando, ¿no? Entonces María Magdalena no lo conoció como que iba disfrazado de jardinero, entonces, porque dice, lo confundió con el jardinero, ¿no? O dice, bueno, y luego los discípulos de Maús que no lo reconocieron. Entonces decía el predicador, tal vez llevaba una capucha, y entonces en un momento dado, no, que no lo conocieron. Pero tampoco lo conocieron cuando estaban en la pesca milagrosa y no sabían quién era. Y le conocieron también cuando apareció. Y dijeron, pues parece que es Jesús. No lo conocían. María Magdalena no supo quién era Jesús. Esto para hacer una referencia a la imagen.
A veces, ¿cuál es la imagen de Cristo, no? Bueno, esto es una cosa que vale la pena, es decir, el arte es necesario para la liturgia y para la fe porque nos sirve para elevar nuestra condición a una condición sobrenatural. Y a veces, si nuestra limitación no es capaz de elevarse, pues tal vez hay que actuar sobre nuestra limitación. No pretender que la expresión se baje a mí, porque si la bajas entonces estás reduciendo el misterio, y reducir el misterio es reducir eso por lo cual Dios ha querido mostrarnos su grandeza. Bueno, esta es una imagen que he querido poner de algo que ha sucedido en nuestro tiempo, que a mí no me parece muy convincente, que es usar el icono o utilizar un recurso oriental para volver a traer a nuestro tiempo una expresión plástica que toma ese arte que no ha perdido lo sobrenatural para, de nuevo, ofrecer al pueblo fiel un arte que sigue siendo sobrenatural. Son estas obras de Rubik, etc. También porque tiene una gran carga simbólica. Esto podemos decir que es la única fotografía que tenemos de Cristo, ¿no? Si queremos que quien fue envuelto por este lienzo era nuestro Redentor Cristo, y en negativo su imagen. Esto no es algo que hemos descubierto, no, entonces dice negativo y vieron, no, esto lo sabían los cristianos de siglos muy antiguos, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que a veces el hombre que trata de reducir la realidad a través de un negativo, de lo que uno ve, está haciendo aquello que hemos visto que es el sistema de la perspectiva, es decir, reducir a mi mundo, a mi ojo, a lo que yo comprendo, eso que tengo alrededor. No es el caso de la imagen de Cristo. Todas estas imágenes lo que son una reivindicación de los años 20, de los dadaístas y tal, lo voy a pasar porque si no, pero bueno, estas imágenes hacen referencia a lo subjetivo y lo objetivo. ¿Qué es el horizonte? ¿Qué es pintura? ¿Qué es realidad? ¿Qué es mar? ¿Qué no es? ¿Qué es? ¿No? Aquí, ¿qué es? ¿Qué es cortina? ¿Qué es realidad? ¿Qué es? Eso es menos de Marguerite. Y ahora pongo el árbol. El árbol. Antes hemos dicho, ¿qué es un árbol? Un profesor que tuve en la escuela de arquitectura, que aquí está su hermano, tiene una obra magnífica que se llama Mi árbol. Mi árbol son pues, alrededor de 60 o no sé cuántas ilustraciones que este artista, profesor de la escuela de arquitectura de Pamplona, y hacía cada día de ese mismo árbol. Y no tiene que ver una con otra. Uno diría que el árbol va cambiando de personalidad o ofrece personalidades distintas según el modo en el que uno se acerca a esa realidad natural. Por eso es muy importante la mirada, porque a veces si nosotros tenemos muy objetivado todo, al final acabamos también estereotipando. Y estereotipamos a las personas. Y a veces no les permitimos que cambien, porque siempre es el estereotipo. Y a veces un hijo, un hermano, un marido, una mujer, y el rostro de un hijo de Dios cambia de un día para otro, porque tiene una luz diferente. Y una expresión diferente. Pero a veces nuestra incapacidad de mirar un poco más a través, ¿no? Pues nos hace que seamos un poco limitados, porque necesitamos ser prácticos, ¿no? Y nuestro mundo es así práctico, bla. Decía esto Benny, ¿no? No trabajéis tanto según la naturaleza. El arte es abstracción, decía. Tomad de la naturaleza lo que de ella veáis en vuestros sueños. Bueno, el pintor tiene algo que quiere expresar, pero no está delimitando eso que quiere expresar ¿no? Está expresando la realidad profunda. Cuando Velázquez pinta a Inocencio X, lo está haciendo. Cuando vio su retrato, se enfadó muchísimo,
porque había en esa obra estaba expresada su interioridad, que era claramente un hombre pues, realmente convulso y con una mirada que era realmente un poco que produce hasta miedo. Y eso que Velázquez había sabido plasmar ahí no es simplemente una foto de un instante. Entre varias fotos hay una que está así. Esto es un árbol. Son pinturas todas de... Ahí va. Y esto es un árbol. Y esto es un árbol. Y esto es un árbol. Y esto puede ser también un árbol. Y estos son también vacas. Pero, ¿qué más da si esto es un árbol? ¿No? O esto. O estas vacas de Picasso, ¿no? Anteriores. Mondrian, Cézanne. Bueno. La cultura del individuo que observa desde una época influye sobre la vida operante de la realidad mostrada. No, esto lo digo desde el punto de vista de la fe. Lo digo desde el punto de vista de la realidad cultural en la que uno vive. Como uno vive, genera cultura. Y lo que sucede a veces es que, aquí pongo otra cosa, que es el arte en relación con la poesía y especialmente la pintura presenta justamente la tensión entre la apariencia y la realidad, entre representación y presencia. Esto es un poco más denso que lo anterior, pero si nuestra capacidad de conectar lo cotidiano con lo sobrenatural, lo que vivimos con lo que es más extenso, lo que celebramos en la Eucaristía, llega a alcanzar esto, es decir, que nuestra realidad no es una apariencia, sino que es algo que verdaderamente a nosotros nos transforma, entonces tenemos esa conexión entre lo sobrenatural y lo natural. Esto que estoy diciendo son realidades un poco, quizá demasiado, para las 8 de la tarde, demasiado profundas, pero de esto va esto que hoy yo quería presentar. Bueno, voy a pasar, pero las catedrales góticas surgen porque hubo un monje llamado San Bernardo de Claraval que decidió que en sus monasterios no habría ninguna imagen, no habría ocasión de distracciones, habría solo la luz, el espacio y eso que lleva a Dios. Y los arquitectos que trabajaban para él fueron los que crearon el arte gótico. El gótico surge, esos dibujos son precisamente de uno de los que eran arquitectos para Bernardo y que hizo todos aquellos monasterios y que las propias catedrales francesas, Chartres, etc., surgen de estas pretensiones de que esos espacios llevaran a la trascendencia. Y entonces la necesidad de abrirse a la luz, etc. Bueno, esto va en otra línea, pero estas son las pinturas que hace una santa, Hildegarda von Bingen, por cierta amiga de Bernardo. Bernardo la salvó porque un discípulo de San Bernardo era papa en ese momento, Eugenio III, y le dijeron, esta abadesa que tiene unas visiones un poco raras, a ver si es que no se le va un poco la olla, ¿no? Pero esto es Cristo, esto es la creación del mundo. Pero es que estas cuestiones no voy a hablar de no, este también, la eternidad, pero vamos a dejarlo estar. Pero están en conexión con esto, están en conexión con estas cosas. Esto es Le Corbusier, el Modulor, esto es Da Vinci, el hombre de Vitruvio. Es decir, que el mundo tiene una conexión con los hombres y tiene una conexión con las proporciones, tiene una conexión con la naturaleza, tiene una conexión con lo que vemos a través de los sentidos. Esto es una expresión del barroco, ¿no? en la iglesia del Gesù de Roma. Es una iglesia que se está haciendo justo en el momento en el que está concluyendo el Concilio de Trento.
El Concilio de Trento quiere que se exprese la fe con magnificencia y que el mundo reconozca en el catolicismo, en la fe en Roma, la verdadera fe en Dios. Y esto lo hace a través de esas expresiones, donde yo, al menos ahí lo que veo sobre todo es Grand Dieu, que dirían los franceses. Poco después, Bernini hace estas cosas, ¿no? El éxtasis de Santa Teresa. Y uno aquí identifica perfectamente un ángel, la famosa, ¿no?, éxtasis de Santa Teresa, la reverberación que atraviesa con esa flecha el corazón de Santa Teresa. Pero el artista, aunque efectivamente está interesado en que veamos a Teresa y al ángel, pues lo que más le interesa tal vez son estas cosas. Es decir, el trabajo de los pliegues. Y uno diría, ¿cómo que el artista lo que le interesa son los pliegues? Sí, le interesa. Si uno ve la obra de Bernini, donde más detalle hay, donde más arte hay, es en estos pliegues. Esta es una obra contemporánea al éxtasis de Santa Teresa. Esto se llama el antropomorfismo que está en el claustro de la iglesia de Trinità Monti. Trinità Monti, todo el mundo sabe qué es. Es la iglesia que está arriba de la escalera de Piazza España, ¿no? Sí, en Roma, arriba, esa iglesia, pues en el claustro está esta pintura, que es una pintura contemporánea a esa obra de Miguel Ángel. Y de nuevo, ¿por qué os pongo esto? ¿Qué es un anamorfismo? Un anamorfismo es una deformación de una imagen que, vista desde un punto concreto, se ve la imagen de San Francisco de Paula. Pero si tú te fijas en lo que está pintado, pues no, tú ves estos pliegues. ¿Y qué hay en estos pliegues? Pues esto, un barquito, de pequeño, no. El artista está pintando esto. Pero realmente, si te pones en un punto, pues ves a San Francisco de Paula, sus brazos, su cara, Estos son dos físicos, uno físico y un matemático, que eran artistas y eran frailes de este convento. Bueno, esto lo pongo porque a veces reducir el arte a esto, ¿no? Aquí se ve muy bien a San Francisco de Paula. Bueno, sí, pero vale. ¿Y si no es San Francisco de Paula? Pues todo esto a propósito. Esto es una obra de un francés, me lo envió el otro día un amigo, me dijo, mira qué cosa tan interesante. Entonces uno es capaz de, viendo esto, acercar ahí sus afectos, o como no comprendo nada, eso no me dice nada. Lo traigo para provocar, todo es una provocación. ¿Se entiende, no? Fijaros, es una intervención en una iglesia abandonada. ¿Y por qué esto sí? Pues esto es lo mismo. Esto es lo mismo. Lo que pasa es que nosotros nos hemos acostumbrado a todo esto. Pero es lo mismo. ¿Por qué en esa cosa decimos que una imagen así esto ya me diréis? ¿Qué diferencia hay entre esto de Ventura Rodríguez, magnífico por cierto? No hay mucha diferencia. Hay la costumbre y el proceso por el cual intelectualizamos y decimos esto sí, lo reconozco. Es lo mismo que el círculo que decimos que es el cuerpo de Cristo. Bueno, estoy haciendo todo este proceso. Antes el tema es el sentido, la función, la imagen, la purificación de los sentidos. Porque o uno hace este proceso, o si no, no puede entender el proceso por el que camina el arte, ¿no? Y por el que, si la fe no camina, entonces, clac. ¿Se entiende o no?
¿Por qué el arte del siglo XVIII sí lo aceptamos? Y el del XX no, y el del XXI tampoco. ¿Qué es la liturgia? ¿Qué es la celebración eucarística? He puesto un texto del Papa Benedicto XVI para que no un Papa de una doctrina. Es traer a hoy lo eterno. ¿Estáis de acuerdo o no? Traemos a hoy lo eterno. Lo que está en la eternidad se hace presente hoy. Entonces, lo que acompaña a esa sacralidad que hace presente al hoy el sacerdote, el altar, los candeleros, la iglesia, el templo. Si la plástica que trae presente al hoy, a Cristo, no corresponde al modo en el que hoy la cultura se expresa, significa que los cristianos no somos capaces ya en el hoy, en la cultura actual, hacer presente a Cristo. Es un poco fuerte lo que acabo de decir. Pero si nuestro mundo cultural, el más sublime, no casa con la celebración eucarística, hay un problema. O en quienes presentan a Cristo, o en quienes miran con sus ojos aquello que sucede. No, yo es que solo puedo si la expresión es gótica. Yo solo si es barroca. O también puede suceder que el modo en el que en este tiempo eso se ha hecho, se ha plasmado, sea pobre y no nos convenza. Y sin embargo, en otro tiempo era rico y sí nos convence. ¿Se entiende? ¿Dónde quiero llegar o no? ¿Por qué en un tiempo grandes artistas expresaban de modo excelso la fe, ¿no? Y tenían recursos para hacerlo? Bueno, las imágenes conocidas, Victoria Simontava, la Venus, esto que os decía antes, ¿no? El arte, ¿no? La Conte, el arte clásico y esto. ¿Qué me está pasando aquí, no? O sea, los que pintaron esto conocían eso, lo tenían al lado. Esta imagen estuvo cubierta por esta otra. Y en los años 50, el cardenal protector de esta iglesia dijo: ¿por qué la gente tiene tanta devoción a la Santa María la Antigua? ¡Qué imagen tan misteriosa! Estudienla, por favor. Y entonces la estudiaron y vieron que detrás de la Virgen del siglo XII estaba esta. ¿Qué pasó en el siglo XII? Que ya no les gustaba esta, como a nosotros. Hicieron esta, que tampoco nos gusta a nosotros. Pero es que no es una cuestión de gusto. Es una cuestión de saber mirar. Esta es una imagen oligítica, pero voy a explicar el sentido que tiene, etcétera, etcétera. Y sin embargo, esto sí. Miguel Ángel, la Pietà. Bueno, voy a pasar porque hablaría del Giotto, del Renacimiento, la arquitectura, no vamos a pasar. Bueno, el clasicismo, ¿no? Las formas clásicas, el academicismo del siglo XIX, a lo que voy a todavía, ¿no? Bueno, vamos a pasar, porque esto es un rollo muy largo que hace referencia precisamente a esto que estamos hablando. Y aquí pongo el surrealismo, las máscaras, esto de nuevo, una imagen que hace referencia, ¿no? Esto no es una pipa, ¿no? O sea, lo que hay aquí no es una pipa, ¿no? Esta imagen de Madrid. Esto no es una pipa, esto es una pintura, pero ahí no hay ninguna pipa, ¿no? Sí. Bueno, esto es un rollo que no voy a entrar. Esto es un rollo hermenéutico que no voy a entrar, pero es para explicar esto que en un momento he dicho, ¿no? Es decir, que hay, ahora mismo hay una crisis, una división entre lo que la filosofía explica que es el sentido del arte, lo que la filosofía del lenguaje explica también sobre el sentido del lenguaje, y lo que el pueblo fiel comprende y vive.
Lo cual quiere decir que la profundización, que muchas veces lo que tú y yo hemos recibido desde el punto de vista formativo cristiano ha sido fundamentalmente los mandamientos, es decir, la moral y la doctrina en torno a lo que creemos. Pero no tanto una formación en esos otros aspectos culturales que son esenciales. Entre otros, el Catecismo de la Iglesia Católica tiene 4 partes. La mayor parte de nosotros, yo no, y algunos tampoco, pero la mayor parte lo que sabemos es la primera y la tercera, la segunda y la cuarta, muy poco. La primera es lo que creemos, es decir, creo, y tampoco sabemos mucho, pero de eso sí. La segunda es lo que celebramos, la liturgia, nada, de eso muy poco. La tercera, eso sí, cómo vivimos la moral, sí. Y la cuarta, tampoco muy poco, la oración, cómo rezamos. Entonces, hay partes de la vida cristiana que es importante profundizar en ellas. Bueno, ya es la hora y no he empezado. Voy a pasar rápido y veis un poco y ya está. No he empezado, ¿verdad? Ya está. Esta es una imagen de Cristo, la primera imagen de Cristo que hay en una catacumba. Y esta es la imagen del siglo XX, de Rouen. Paso, porque no me da tiempo a hablar, pero hay las imágenes. Cézanne, la montaña Victoria. La montaña Victoria nunca es la misma. Voy a pasar rápido, pero yo creo que lo que he dicho ya basta. Los judíos no representaban a Cristo, los musulmanes tampoco, no representaban a Dios. Los cristianos, los que hacían símbolos, un pez, un ancla, pez con unos panes, el buen pastor, interesantísimo, ¿no? Un Apolo con un cordero sobre sus hombros, la cruz pero gloriosa, con unas ovejas, esto que os decía antes, estas son expresiones de lo que ha sido el arte, la luz, la arquitectura. Bueno, voy a pasar hasta algo que pueda servirnos. ¿Por qué pongo esta imagen? Pongo esta imagen porque esta es, digamos, el final de la arquitectura clásica tradicional. Francia, la Madeleine. ¿Qué es la Madeleine? Un templo. Y es un palacio. ¿No? Bueno, esto no lo puedo contar, pero estos son los señores en Roma que dicen, bueno, acabemos ya con el academicismo. Esos se llaman los nazarenos. Unos tipos que dicen, vamos a hacer un arte que sea trascendente, vamos a acabar ya con la tradición. Bueno, es una cosa de los ingleses, Este señor es un tipo muy interesante. Este es un artista que se llamaba Desiderius Lenz, Peter Lenz, que se hace monje y crea en Alemania una escuela de arte y de liturgia, llamada la Escuela de Boiron. Dicen, vamos a empezar de nuevo. Y el tío que dice, para empezar de nuevo, vamos a irnos a gente que sean verdaderamente trascendentes. ¿Quiénes eran los verdaderamente trascendentes? Dice, los egipcios. No solo lo dice él, lo dice mucha gente. Fijaos, que hace cosas y vuelve a Egipto, fijaos, Esta medalla os suena, ¿verdad? De San Bernardo, la creo él fue el diseñador de esa medalla. Fijaos que capillas, formas, bien, esas cosas, los cálices, estas imágenes de la Virgen, cosas así. Estos son los navis, unos que vienen a partir de su escuela, una escuela en Francia muy famosa. Fijaos que cosas más sencillas, vienen a hacer este tipo de cosas. No voy a pasar estas cosas porque Kandinsky. Bueno, esto es interesantísimo. Este tío con Kandinsky dicen, tenemos que volver otra vez a eso que es lo mismo que la escuela de Boiron. Tenemos que dejar ya el Renacimiento, todo esto, y volver a la época donde de verdad damos valor al espíritu. Lo mismo dice Kandinsky, un espiritual en arte. Y este hombre dice, ¿quiénes son los que hacen lo mismo? Egipcios y los orientales, los bizantinos. Esos tíos sí. Este ejemplo, fijaos, en Egipto, estas dos obras son del año 2500 a.C. A veces pensamos que los egipcios hacían, ¿no? Porque no sabían hacer perspectiva, ¿no? Una tontería. O porque no sabían dibujar. Esta es una obra, para ellos llamada obras populares. Es un alcalde, Kaaper. Un alcalde. 2500 años antes de Cristo. Ojos de piedra, tal. A veces tenemos la imagen de
Egipto, como pensando que los egipcios eran tipos. Esto es de la misma época. Y esto para ellos era el arte supremo, el arte que usaban para los faraones y para el arte funerario. Y es un arte absolutamente, pues esto que decíamos antes, separado de la realidad inmediata. Esto es Miguel Ángel. Esto es el Renacimiento, pero anterior a Miguel Ángel. Todavía hay algo de esa espiritualidad. Y esto es Sansón, ¿no? Hércules, que tanto nos gusta ahora salir otra. Yo lo conozco. Yo en Roma cuando estaba decía que si yo fuese papa, cogería unos obreros, lo picaría todo y le daría yeso y lo pintaría en blanco. No es para provocar. Porque no podemos, los cristianos no podemos poner como referente de arte, y menos a un cristiano esto, un Dios que juzga y que castiga, de entrada. Y toda esta cosa, ¿no? A mí el que me enseñó a no creer mucho en Miguel Ángel fue también este profesor del que hablaba antes, que era de Zaragoza, se ve que también era de Zaragoza. Decía, hombre, todo el mundo hemos dibujado una vez un pie y una mano. Bueno, esto, bueno, en fin. Y sobre todo porque es una provocación. Todo esto es una provocación. ¿Alguna vez habéis visto el culo de Dios? ¿No? Ahí está. ¿Lo veis o no? Dios enseñando el culo. Porque el ángel hizo la Palestina para reírse de los cristianos. Esto no lo hago. Es todo provocativo un poco, pero es porque no podemos funcionar con clichés, y hay muchos clichés. Por ejemplo, decir que la Capilla Sixtina es espectacular. Sí, es espectacular porque es una obra magnífica, porque es un pintor magnífico, porque conoce la anatomía humana magnífica, pero de ahí a considerar que esa sea la gran expresión de nuestra fe, yo lo dudo. Esto sí, es un gran anatomista, Da Vinci y Miguel Ángel, grandes anatomistas. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Un cerebro diseccionado, todos lo sabéis. ¿Y esto? Bueno, pues una perfecta anatomía del cuello y todo. Y esto, pues que se reía de este personaje profeta bebedor y hizo un hígado. No lo veía mucho, pero vamos a hacer un hígado. Bueno, pues esta es una... Y sin embargo, Miguel Ángel también sabía hacer cosas sobrenaturales, como este crucifijo precioso. Esto se parece a esto, Miguel Ángel. David Nervis, conocidísimo, ¿no? Artista, y que hace aquí grande cerro de oro y tal, ¿no? Entonces, esas cosas que son, pues se parece más a esas cosas que a veces buscamos, ¿no? Un crucifijo, ¿no? Sin embargo, Miguel Ángel también sabía hacer cosas muy sobrenaturales, como estas dos imágenes de las dos piedades estas, para mí muchísimo mejor que la piedad que está en San Pedro, muchísimo mejor esta o esta, sin terminar, ¿no? O esta escultura de la época romana, que también tiene algo de misterioso, como estas esculturas de Antonio López, del hombre y la mujer, Adán y Eva. O esta pintura, de nuevo la Trinidad, de nuevo de Rublet, que plásticamente se parece bastante a estas expresiones. Pero esto no nos dice nada, y esto sí, si lo entiendes. Bueno, voy a pasar. Esto para ya casi acabar. Antes hemos puesto la imagen de Cristo. Esto es una provocación continua, como estáis viendo, pero no vamos a llegar a nada creativo porque no me da tiempo más que la provocación. Pues esta imagen de Cristo está presente en la tradición cristiana de siempre. No sé si conocéis alguna de estas imágenes. Esta está en Jaén, esta es la que sale en Roma, en fin, las imágenes, pero todas tienen el mismo tractor, ¿no lo veis o no? Estos paralitos en abajo, no. Esta es la que está en Roma. ¿Qué tiene que ver esto con esto? Poco, ¿no? Esto se parece más al icono, esto es lo que hoy consideramos la imagen de Cristo, la que está más presente en el mundo. Estos son los primeros iconos orientales, las primeras imágenes que son... Los primeros iconos surgen de Egipto. Es decir, estos son pinturas que hacían los romanos funerarias en Egipto.
retratos de las personas que habían fallecido para tener una imagen permanente de ese fallecido, hacían estas pinturas. Y de aquí surge la tradición de los iconos orientales, es decir, surge de la pintura funeraria romana en Egipto. Esto no se sabe mucho, bueno, hay que estudiar los iconos para saberlo. De nuevo lo de las miradas, ¿te das cuenta? Esto que hemos comentado, no es que no sabían dibujar los ojos iguales. ¿Y esto sabéis qué es? Roma, de nuevo. Si alguna vez vais a Roma, tenéis que ir al lugar más sagrado de Roma. El lugar más sagrado de Roma es este. Es el lugar donde el Papa celebró la misa desde el siglo IV hasta el siglo XV, que es el Santa Santorum, y está en Letrán, lógicamente. El Papa se traslada al Vaticano en el siglo XV, un Papa español, por cierto, y se traslada. Y en ese lugar, en el lugar donde celebraba la Eucaristía, llamado Santa Santorum, arriba de la Scala Santa, está este lugar donde están las reliquias más importantes de la tradición cristiana. En este lugar está esta imagen que se llama así aqueropoieta, es decir, que no está hecha por mano humana. Ellos consideran que es una imagen no hecha por mano humana. Y esta imagen recibía unciones en Roma, y todo tipo de celebraciones, tiene todo tipo de portezuelas para besar los pies de Cristo, las llagas, ¿lo veis? Todo eso son para cubrir, ¿no? Bueno, pues esto, fijaros en el rostro, ¿no? Bueno, voy a escanalizar un poco, seguir escanalizando. Antes he dicho, vas a perder la fe. Bueno, pues fijaos este rostro. ¿Se parece a este? También a este de aquí, de por aquí. Pero ahí no sabemos mirar. Y aquí tampoco, pero durante siglos los cristianos sí sabían mirar. Esto es una máscara africana. Qué curioso. ¿Se parece, verdad? Esto es una máscara de Picasso. Son máscaras que Picasso le interesaban, africanas, y ese pin se representaba así también. Fijaros, ¿no? Este rostro, esta máscara. Picasso no lo entendemos, ¿no? Mucha gente no lo entiende, ¿no? Este Rouault, pero fijaos también en este rostro. De nuevo. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí, porque esto se alargaría mucho. Prefiero que si tenéis alguna pregunta la hagáis y si acaso, pues ya está. ¿Algún comentario que haya surgido? Estáis agotados, ¿no? No, Pues que son las 9, entonces por eso he querido cortar. ¿Por qué no hacemos una segunda sesión? Sí. Bueno, sí, ahora hacemos. No, yo creo que lo interesante es la siguiente sesión, que será menos densa y más práctica, que será con Diana García Roy. Diana García Roy es una artista que hace arte abstracto. Ella por sí es abstracta. Yo la he conocido hace ya muchos años en Pamplona. La primera vez que estuvimos juntos fue en una reunión que hubo en la Universidad de Navarra para tratar la cuestión iconográfica de San José María. ¿Cuáles eran? Antiguamente se hablaba de los atributos de los santos para reconocer, ¿no? Si se hablaba de, bueno, pues el Pedro, San Roque, no sé cuánto, San Palma, ¿no? Esas cosas. ¿Cuáles eran los atributos? Se juntaron una serie de artistas, también teóricos, y ahí le conocí. Entonces, pero no, a mí lo que me gusta es hacer abstracción. Sin embargo, pues se dedica a hacer imágenes que la gente puede reconocer, como la de San José María que va a hacer para el Pilar y la Santa Genoveva, o hizo las de Santa Gracia de Juan Pablo II. Y entonces, en Barcelona, dando una conferencia de estas cosas, vino un amigo que es que ha sido director de la causa y presidente de la causa de canonización de Gaudí, y me dijo, tienes que conocer, y me dijo, Diana, yo ya la conozco. Y entonces Diana no sabía que yo había hecho la tesis sobre esta cuestión de la abstracción. Entonces, claro, ella hace estas cosas, pero digamos no ha hecho el proceso intelectual. Me pidió ver la conferencia en directo, y yo la estamos grabando y ya la verás, ¿no? Para ver qué digo, para que el viernes que viene entremos en comunicación. Pero yo creo que va a ser muy fácil. Va a ser muy fácil. Porque ya no va a ser una cosa teórica, pero va a ser una cosa plástica real, lo que ella hace y por qué lo hace, ¿no? Porque la cuestión con la que concluiría esto, es decir, que una imagen tiene que ser reconocida, por eso necesita que el que la ve reconozca. Pero la cuestión es que muchas veces necesitamos, esto es una cosa que decía Guardini, la diferencia entre una imagen de devoción y una imagen
y una imagen sobrenatural, o incluso decía, y una imagen litúrgica. La imagen de devoción es la que uno ve sus propios sentimientos expresados en la imagen, es decir, está hecha como para sí, para ti mismo, ¿no? Y creo que la imagen de devoción no es una imagen sobrenatural. La imagen sobrenatural es que cuando uno ve, está viendo algo que está más allá de uno mismo, algo que es mistérico, ¿no? La imagen sobrenatural. Es una imagen que tiene un misterio, ¿no? Ya no te habla de tu sentimiento, ¿no? Sobre esto hay mucho que hablar, ¿no? Porque hay que hablar de la carne, del espíritu, del afecto, pero ahora mismo ya estamos agotados. Yo creo que he querido comenzar como por lo más provocativo y fuerte para, digamos, poner en crisis algunas cosas que a veces tenemos como incorporadas, ¿no? Y que la tradición pone de manifiesto que no son tan evidentes, ¿no? Y claro, no podemos tirar por tierra de la tradición ni tampoco desentendernos de la cultura contemporánea. Porque aquí la siguiente sería la cultura contemporánea, lo que aporta la cultura contemporánea, porque la cultura contemporánea ha querido rescatar lo espiritual del arte, pero los hombres ya no somos capaces de entender esa parte espiritual del arte. El hombre contemporáneo ya no es capaz, salvo el que tiene una mirada, digamos, un poco más asequible a desprenderse de esa objetivización y es capaz de, en esa imagen que os he puesto, de esa hornacina que está llena de no se sabe qué cosas, ver ahí algo que le conmueva. Aplauso y nos vamos.